Llegué a la comida del domingo buscando solo un poco de paz, hasta que vi el llavero azul cobalto de mi coche en el dedo de mi hermana como si fuera un anillo de compromiso. Mis padres sonreían, creyendo que habían logrado redistribuir mis bienes. No tenían ni idea de que, a principios de esa semana, yo había firmado los papeles de la transferencia de titularidad con tinta indeleble. Creían que habían ganado, sin saber que el coche ya no era mío, lo que significaba que nunca podría ser suyo. Me llamo Sofía Sanz, y si algo he aprendido al volver a Pozuelo, es que el aire en la casa de mi infancia siempre es más escaso que en cualquier otro lugar, como si el oxígeno se racionara para aquellos que lo exigen con más fuerza. Aparqué mi SUV de 10 años en la entrada, el motor vibró con un último, y cansado suspiro antes de callar. En el asiento del copiloto, a mi lado, había una tarta de frambuesa y almendras de la mejor pastelería de la ciudad. No la compré por placer, la compré como un escudo. Entrar en casa de mi madre con las manos vacías era un error táctico que dejé de cometer a los 22 años, porque las manos vacías son una invitación a que te ponga otra crítica en la palma. Respiré hondo. Comprobé en el retrovisor que mi expresión era lo suficientemente neutra como para superar las próximas 3 horas, y salí del coche. La casa tenía el mismo aspecto de siempre. El césped perfectamente cortado, una capa de pintura fresca, una fachada impecable que ocultaba la delicada y emocional arquitectura de su interior. Entré, y la función comenzó al instante. Mi madre ya estaba junto a la mesa del comedor, ajustando los cubiertos una fracción de milímetro. La mesa estaba puesta para 4, perfectamente simétrica, un escenario a la espera de sus actores. Mi padre estaba sentado en su sillón, no leyendo las noticias, sino esperando una audiencia. En el instante en que dejé la tarta en la encimera, comenzó su comunicado de prensa semanal sobre mi hermana. Clara tiene una semana muy importante por delante, anunció, con ese tono de orgullo injustificado que reservaba exclusivamente para ella. Se va a reunir con gente muy importante del marketing de moda. Es un gran paso. Asentí, dirigiéndome al fregadero para lavarme las manos. Entendía el código. Probablemente Clara había conocido a alguien en un bar que decía conocer a un fotógrafo, y ahora estaba construyendo toda una carrera sobre una conversación que probablemente tuvo lugar a las 2 de la madrugada. Suena prometedor, dije, manteniendo la voz neutra. ¿En qué empresa tiene la entrevista? No es una entrevista. Sofía, intervino mi madre, alisando una servilleta ya perfectamente lisa. Es networking. Se trata de imagen. Ya sabes cómo funcionan estas cosas. Sabía exactamente cómo funcionaban. Yo era analista senior de logística en Dinámica Siberia. Me dedicaba a los datos, a las cadenas de suministro y a los contratos. Pero en esta casa, mi carrera real era tratada como un pasatiempo aburrido, mientras que las fantasías de Clara eran tratadas como aventuras épicas. Nos sentamos, y el tic-tac del reloj de pared se hizo ensordecedor. Clara llegaba tarde, por supuesto. En esta familia, la puntualidad era una regla para mí y una sugerencia para ella. Pasaron 10 minutos, luego 15. Mi madre mantenía el asado tapado con papel de aluminio, lanzándome miradas de advertencia, como si mi silencio estuviera enfriando la comida. Entonces, la puerta principal se abrió de golpe. Clara Sanz entró en la habitación como un huracán. Ya se estaba riendo antes de entrar en el comedor, hablando por teléfono a un volumen que asumía que todos los demás querían escuchar. Olía a vainilla y ámbar caros, un aroma que persistía en la habitación mucho después de que se fuera. Parecía radiante, ligeramente despeinada y completamente despreocupada por el hecho de que 3 adultos la habían estado esperando para empezar a comer. Perdón. El tráfico era horrible, dijo, dejándose caer en su silla sin mirar a nadie. No se disculpó por su peso, se excusó por el de la situación. Ese era el superpoder de Clara. Vivía su vida esperando que el mundo se ajustara a su horario, y entonces las puso sobre la mesa. Mis ojos se fijaron al instante en el objeto que dejó caer despreocupadamente junto a la salsera. Era un juego de llaves de coche, pero no unas llaves cualquiera. Enganchado al llavero había un distintivo llavero de cuero azul cobalto. Se me encogió el corazón. El aire pareció espesarse. Eran mis llaves. Más concretamente, eran las llaves de repuesto de mi berlina nueva, la que había comprado hacía 3 semanas, la que estaba aparcada en el garaje de mi piso en la ciudad. O eso creía. Ese llavero azul cobalto no era estándar. Era parte de un paquete de accesorios de alta gama que había negociado. Recuerdo al vendedor entregármelo, diciéndome que el cuero era importado. Había guardado esa llave de repuesto en el cuenco de cerámica del recibidor, oculta bajo una pila de correo para emergencias. Clara vio que me quedaba mirando. No se inmutó. No mostró ni una pizca de culpa. Cogió un panecillo. Ah, sí, dijo, con la boca llena. Iba a mandarte un mensaje. Pasé por tu piso a coger las llaves de repuesto.
Dejó las llaves sobre el mantel de lino con la misma despreocupación con la que dejaría una cuchara sucia. Sin permiso, sin explicación, solo la acción de coger. Miré de las llaves a mi padre y luego a mi madre. Estaban comiendo tranquilamente. Lo sabían. ¿Entraste en mi piso? Pregunté, mi voz peligrosamente baja. ¿Y te llevaste mi coche? Mi madre suspiró. Era el suspiro que hacía cuando creía que yo estaba siendo difícil. Sofía, por favor, no en la mesa. Te llevaste mi coche, mamá, dije, señalando el llavero de cuero azul cobalto. Clara necesita causar una buena impresión esta semana, dijo mi padre, cortando su carne con una finalidad agresiva. Tiene reuniones con clientes. No puede aparecer con el trasto que conduce. Daría una imagen equivocada. Así que se llevó el tuyo. Sentí un calor que no tenía nada que ver con la calefacción. Sois hermanas, dijo mi madre, su voz adquiriendo ese tono suplicante que usaba para suavizar cualquier grieta en los cimientos de la familia. Eres la mayor. Estás establecida. Deberías querer ayudarla a salir adelante. Es solo un coche, Sofía. Solo un coche. Miré las llaves. Para ellos eran 4 ruedas y un motor. No veían las noches que pasaba en la oficina hasta las 9, los 5 años de ahorros, las vacaciones saltadas, los almuerzos de Tupper. Cerré los ojos por un instante y un recuerdo vívido y ardiente apareció en mi mente. Fue hace 3 semanas. El concesionario, la silenciosa sala de exposiciones. Me había sentado en el asiento del conductor de ese coche. El exterior negro con una pintura perlada azul oscuro que solo se revelaba bajo la luz directa. Olía a cuero nuevo y a logro. Recuerdo agarrar el volante y pensar, esto es mío. Nadie me lo ha dado. Nadie puede usarlo como palanca contra mí. Era la primera cosa perfecta que había tenido en mis 32 años de vida. Algo sin historial de segunda mano. Y ahora, las migas del panecillo de Clara estaban a centímetros de las llaves. Me preocupa el seguro, dije, tratando de mantener la emoción fuera de mi voz, tratando de hablar el lenguaje de la razón. ¡Ay, por Dios! ¡Qué aguafiesta!, se quejó Clara, poniendo los ojos en blanco. Cogió su copa de vino. Conduzco bien. Además, el coche está asegurado, ¿no? No actúes como si acabara de robar las joyas de la corona. Entraste en mi casa, dije, mirándola directamente. Cogiste mis llaves. Eso es robar, Clara. Mi padre golpeó su tenedor contra el plato. Ya basta, Sofía. Somos una familia. Compartimos. No usamos palabras como robar en esta mesa. Tu hermana necesitaba algo. Tú lo tenías de sobra. Fin de la discusión. ¿De sobra?, repetí. Clara se rió, un sonido corto y agudo. Seamos sinceros, Sofía. Vas al trabajo en metro. Apenas lo conduces los fines de semana. Ese coche prácticamente no se mueve. Simplemente está ahí. Yo lo estoy usando. Le estoy dando un poco de vida. Deberías agradecerme que mantenga la batería cargada. Sonrió. Esa sonrisa radiante que la libraba de las multas de velocidad y la metía en las zonas VIP. Pero debajo de ella vi la verdad. No respetaba el coche porque no respetaba el trabajo que había costado. Para ella, mi trabajo era simplemente otro recurso natural que podía explotar. ¿Dándole vida?, repetí, el sabor de las palabras amargo en mi boca. Sí, dijo, volviendo a su comida. Te lo devolveré la semana que viene, o la siguiente, dependiendo de cómo vayan las reuniones. Ya sabes, realmente completa mi look. Mi madre le sonrió radiante. Te queda muy bien, cariño. Pareces muy profesional en él. La habitación pareció inclinarse. Mi madre estaba felicitando a mi hermana por lo bien que llevaba el fruto de mi trabajo. Habían prescindido por completo de pedir mi opinión porque ya habían decidido la respuesta. En sus mentes, lo que era mío era de ambas, y lo que era de ella era de ella. Volví a mirar el llavero azul cobalto. Parecía un pequeño hematoma azul sobre el mantel blanco. La rabia que ardía en mi pecho se enfrió de repente, solidificándose en algo duro y afilado. Me di cuenta en ese momento de que gritar no serviría de nada. Coger las llaves por la fuerza solo me convertiría en la villana de su historia, la hermana amargada y celosa. Si cogía las llaves ahora, hablarían de mi egoísmo durante los próximos 10 años. No, esto ya no se trataba de un coche, se trataba de un patrón. Se trataba de que tenía 32 años, y mis padres todavía trataban mi cuenta bancaria, mis posesiones y mi vida como una subsidiaria de Clara, S.A. Una extraña calma me invadió. Era la fría lucidez de alguien que se da cuenta de que ha estado jugando al juego equivocado. Yo había estado jugando a por favor. Respetadme. Ellos habían estado jugando a coge lo que quieras. Necesitaba cambiar de juego. Cogí el tenedor y tomé un pequeño bocado de asado. Estaba un poco seco. Tenéis razón, dije en voz baja. Clara se detuvo, con el tenedor a medio camino de la boca. Mis padres me miraron, sorprendidos por mi repentina capitulación. ¿En serio?, preguntó Clara. Absolutamente, dije,
y sentí como la comisura de mi boca se curvaba en una pequeña y forzada sonrisa. No era una sonrisa de felicidad, era la sonrisa de un maestro de ajedrez que ve el jaque mate 5 jugadas antes que nadie. Es una tontería que esté ahí parado. Si lo vas a conducir, deberías disfrutarlo de verdad. ¿Ves?, dijo mi padre en voz alta, exhalando un suspiro de alivio. Sabía que entrarías en razón. Siempre lo hago, repliqué. Miré las llaves por última vez. Creían que habían conseguido una berlina de lujo. No sabían que acababan de conseguir un lastre. Creían que se habían llevado un juego de llaves. No se dieron cuenta de que me acababan de dar lo que me había faltado toda mi vida. Una razón para dejar de intentar ser la hija buena. Úsalo todo el tiempo que necesites, le dije a Clara, porque mientras cortaba mi patata pensé, cuando termine contigo, desearás no haberlo visto nunca. El asado de mi plato estaba frío. La salsa se había solidificado en una película marrón opaca, pero seguí cortándolo en trozos cada vez más pequeños. Era un movimiento mecánico, algo para mantener mis manos ocupadas mientras mi mente rebobinaba 10 años de historia, reproduciéndola en una Technicolor de alta definición. Esto no era solo por el coche. Nunca se trató solo del objeto. Se trataba de la arquitectura de nuestras vidas, construida sobre unos cimientos en los que yo era el muro de carga, y Clara era el cuadro colgado en él. Recordé cuando tenía 22 años. Estaba terminando la carrera, compaginando 3 trabajos para salir sin deudas. Recuerdo el dolor en mis pies después de un turno de 10 horas de camarera, oliendo a cerveza rancia y aros de cebolla, contando las propinas en una mesa de madera a las 2 de la madrugada. Esa noche tenía 64 euros a mi nombre. Necesitaba libros de texto, el alquiler, dormir. Esa misma semana, Clara decidió que quería dedicarse a la fotografía. No tenía trabajo ni ahorros. Tenía un capricho y unos padres que no soportaban verla infeliz. Recuerdo volver a casa un fin de semana y encontrar una cámara profesional nueva en la mesa de la cocina. Costaba casi 3.000 euros. Mi padre me dijo radiante lo importante que era apoyar la visión artística de Clara. 3 meses después, la cámara estaba en una estantería del garaje, acumulando polvo junto a una guitarra abandonada y un juego de óleos sin usar. Cuando le pregunté por ella, Clara se encogió de hombros y dijo que el objetivo no se adaptaba a su estilo. 3.000 euros. Había trabajado 6 meses para ahorrar esa cantidad. Ella la despilfarró en 12 semanas. El recuerdo cambió a uno más nítido. Tenía 25 años. Por fin había conseguido mi primer piso decente, un pequeño apartamento de un dormitorio que pagaba yo sola. Estaba tan orgullosa de ese espacio. Compré un juego de copas de vino. No eran de lujo, pero hacían juego. Clara vino antes de salir a un bar. Me pidió prestados unos pendientes, luego una bufanda. Luego decidió que necesitaba una chaqueta porque hacía un poco de frío. A la mañana siguiente me desperté con un mensaje de texto. Ups, creo que dejé tu chaqueta en el guardarropa. Se me olvidó por completo. Era una chaqueta de cachemira. La había comprado en rebajas, pero seguía siendo lo más bonito que tenía. Cuando llamé a mi madre con un nudo en la garganta, se rió. Sofía, relájate. Es solo ropa. Eres tan intensa. Ya te compraré otra cuando cobre. Pero nunca lo hizo. Y cuando lo mencioné en Nochebuena, mi madre suspiró y me puso una mano en el brazo. Sofía, no seas tan materialista. Fue un accidente. Ya sabes cómo es tu hermana. Su cabeza está llena de ideas creativas. Se olvida de las cosas pequeñas. Materialista. Esa era la etiqueta que me ponían porque yo llevaba la cuenta. Tacaña. Porque valoraba las cosas que me había ganado. Avariciosa. Como Clara se gastaba las cosas sin mirar el precio, era de espíritu libre. La miré al otro lado de la mesa. Hablaba de una limpieza de zumos que iba a empezar. Sus manos gesticulaban salvajemente. El llavero azul cobalto se balanceaba peligrosamente cerca de su plato. Recordé lo peor, lo que debería haberme enseñado la lección. Hace 4 años, Clara se quedó en mi piso mientras yo estaba de viaje de trabajo. Todo lo que tenía que hacer era regar una planta y cerrar la puerta. Cuando volví, la planta estaba muerta, y mi llave de repuesto había desaparecido. Debí de dejarla en el gimnasio, dijo, mirando su teléfono, apenas levantando la vista. ¿Perdiste la llave de mi piso?, pregunté, mi voz temblando. Clara, mi dirección está en la etiqueta del equipaje. Si alguien tiene esa llave. Eres tan paranoica, se quejó, poniendo los ojos en blanco con tanta fuerza que pensé que se le quedarían atascados. Nadie te va a robar. De todas formas, no tienes nada que merezca la pena robar. Esa noche pagué 350 euros a un cerrajero de urgencia para que cambiara las cerraduras. Mis padres dijeron que estaba exagerando, que estaba haciendo sentir mal a Clara. Me hicieron disculparme con ella por haberle levantado la voz. Miré mi plato, tragando un sabor más amargo que la carne fría.
Está bien, pensé entonces. Es familia. Se perdona a la familia. Pero sentada allí, escuchando el tintineo de los cubiertos, me di cuenta de la horrible verdad. Yo no era su familia. Era un recurso comunal. Era el generador de reserva que se encendía cuando se iba la luz de Clara. Era la red de seguridad por la que no tenían que pagar. Y ahora, la berlina. Se me encogió el pecho al pensar en ella. El concesionario llamaba a la pintura zafiro de medianoche. Parecía negra, seria, profesional, pero bajo el sol brillaba con un azul profundo y complejo. Me senté en ella durante 20 minutos antes de firmar los papeles, simplemente respirando el interior. Olía a goma nueva y a cuero acondicionado, el olor a nuevo, a sin usar, a sin cargas. Pagué una entrada de 15.000 euros, dinero que había ahorrado saltándome vacaciones, conduciendo mi viejo SUV hasta que el aire acondicionado se estropeó, cocinando en casa 7 noches a la semana. Ese coche era mi trofeo. Era lo primero en mi vida que era enteramente mío. Se suponía que era un límite, una fortaleza de acero y cristal donde podía cerrar la puerta y alejarme de todo esto. Pero míralos. Recorrí sus caras con la mirada. Mi padre asentía a la historia de Clara. Mi madre rellenaba su copa de vino. Ni uno solo de ellos me había preguntado: Sofía, ¿cuándo te compraste un coche? Ni un ¿podemos verlo? Ni un ¿estás emocionada? No lo preguntaron porque la pregunta era irrelevante para ellos. En el momento en que entró en sus vidas, dejó de ser mi posesión y se convirtió en un activo familiar. Mi éxito era simplemente una reserva más grande de la que Clara podía sacar. Si tenía una habitación de sobra, era el lugar donde Clara se estrellaba. Si tenía ahorros, era el fondo de emergencia de la familia. Si tenía un coche, era el nuevo accesorio de Clara. La comprensión me golpeó como una fuerza física. Si exigía las llaves ahora, si se las arrebataba de la mesa y gritaba sobre la justicia, perdería. Volvería a ser la Sofía egoísta y dramática. ¿Por qué no compartes?, preguntarían. Tu hermana lo necesita. No podía ganar esta discusión con palabras. No se puede razonar con el derecho adquirido. El derecho adquirido es un sistema de creencias, y mi familia era profundamente religiosa. Necesitaba algo más fuerte que la razón. Necesitaba un muro, uno tan alto y grueso que ni siquiera sus recriminaciones pudieran escalarlo. Bebí un sorbo de agua, sintiendo el frío del vaso en la palma de mi mano. Mi mente comenzó a girar, alejándose de las emociones calientes y desordenadas del pasado, y hacia las estrategias frías y claras. Trabajo en logística. Muevo millones de euros en inventario a través de fronteras internacionales. Sé cómo asegurar un activo. Volví a mirar el llavero. Descansaba junto al cuchillo de carne que mi hermana había usado. La hoja dentada brillaba bajo la lámpara de araña, apuntando hacia el cuero azul. La metáfora era tan aguda que casi me cortó. Esa llave no era un regalo, no era un favor, era un arma. La habían puesto sobre la mesa como un desafío, una invitación a que la cogiera y quedara atrapada en sus expectativas. Pero no iba a cogerla, todavía no. Iba a dejar que la tuviera, iba a dejar que la condujera, iba a dejar que la exhibiera por la ciudad, que se hiciera fotos con ella y que construyera su pequeño castillo de naipes sobre su capó. Porque cuanto más alto subiera, más dura sería la caída cuando finalmente le quitara el coche de debajo de lo que ella creía que era tierra firme. Necesitaba un rastro de papel. Necesitaba firmas. Necesitaba el tipo de armadura administrativa que mis padres no podían ablandar con lágrimas ni romper con acusaciones. Necesitaba transformar ese coche del vehículo personal de Sofía en algo sellado, documentado e intocable. Miré las llaves por última vez, mis ojos siguiendo la curva del llavero azul cobalto. Parecía un metrónomo, silencioso, paciente, contando los segundos hasta el momento en que ya no pudiera salirse con la suya hablando, y por primera vez en toda la noche, sentí una verdadera punzada de satisfacción. Quédatelas, pensé. Mis ojos se deslizaron hacia los cubiertos brillantes junto a mi plato. Condúcelo. Pero no tienes ni idea de quién está realmente al volante. Mi teléfono no solo vibró, sino que zumbó con una intensidad que sacudió la superficie de caoba de mi escritorio en Dinámica Siberia. Era lunes por la mañana, un tiempo normalmente reservado para auditorías de la cadena de suministro y correos electrónicos de negociación con proveedores, pero mi pantalla se iluminó con una urgencia personal que me dio náuseas. Miré hacia abajo. Era un mensaje de Sara, de contabilidad. No éramos amigas íntimas, pero sí lo suficientemente cordiales como para tomar un café. He visto el coche nuevo en Instagram, decía el mensaje. ¡Qué bonito! Debe de ser genial que tus padres todavía os mimen así. Miré las palabras, la luz azul de la pantalla quemándome las retinas. Padres que miman. Mi pulgar flotó sobre la pantalla de bloqueo. No quería mirar. Sabía que mirar sería como levantar un vendaje para comprobar si hay una infección,
pero necesitaba saber el alcance del daño. Abrí la aplicación de redes sociales y fui al perfil de Clara. La primera imagen me golpeó como una bofetada. Era una toma aérea, perfectamente editada y casual. Clara estaba apoyada en la puerta del conductor de mi berlina. Sus gafas de sol descansaban en su nariz, una mano sosteniendo lánguidamente un café para llevar. El sol incidía en la pintura azul zafiro, haciendo que el coche pareciera una joya que acababa de pulir, pero fue el pie de foto lo que me dejó sin aliento. Motivación de lunes. Una semana muy ocupada por delante. Gracias a mamá y papá por creer siempre en mi camino y asegurarse de que llegue con estilo. Coche nuevo, jefa, bendecida. Me desplacé hacia abajo, mi pulgar moviéndose mecánicamente. Había más. Una foto de cerca del volante, con el logotipo del fabricante bien visible, enmarcando su mano perfectamente cuidada, que sostenía un ticket de aparcacoches de uno de los bares de azotea más caros de la ciudad. La etiqueta de ubicación era prominente. Estaba marcando su territorio. No solo lo conducía, lo estaba marcando. Y una tercera publicación, un vídeo a cámara lenta de ella caminando hacia el coche, desbloqueándolo con el mando a distancia mimando que se balanceaba en su dedo. La sección de comentarios era un torrente de emojis de fuego y comentarios envidiosos de sus amigos. Tus padres son los mejores, decía uno. ¡Qué envidia! Necesito un coche nuevo, decía otro. Clara le había dado me gusta a todos. Me recliné en mi silla de oficina ergonómica, el silencio de la oficina presionándome. Para un extraño, esto era una hermana presumiendo. Para mí, era el borrado sistemático de mi trabajo. Cada me gusta que recibía, cada comentario que elogiaba la generosidad de mis padres, estaba ocultando la verdad de que había comido sándwiches de crema de cacahuete 3 noches a la semana para poder pagar la entrada. La verdad de que había firmado el acuerdo de financiación con las manos temblando, aterrorizada por la deuda, pero orgullosa de la propiedad. Al decir que era un regalo de nuestros padres, Clara no solo estaba mintiendo, estaba convirtiendo mi logro en un activo familiar. Le estaba diciendo al mundo que las hermanas Sanz eran un paquete, financiado por el banco de mamá y papá. Me levanté y fui a la sala de descanso. Necesitaba agua, algo para enfriar el calor que me subía por el cuello. Javier, de ventas, estaba allí, removiendo azúcar en su taza. Levantó la vista y sonrió. Oye, Sofía, he visto la publicación, dijo, riendo. Debe de ser genial. Me detuve, con la mano en la palanca del dispensador de agua. ¿Perdón? El coche dijo, tomando un sorbo. He visto la publicación de Clara. No sabía que tu familia tenía tanto dinero. Yo todavía estoy pagando mi préstamo estudiantil, y a vosotras os regalan berlinas de lujo. Ojalá mis padres ayudaran así. Lo decía en broma, una broma social, pero sentí como si acabara de anular toda mi carrera. No es así, dije, mi voz tensa. Oye, sin juzgar, dijo Javier, levantando las manos en señal de rendición. Si me lo ofrecieran, también lo aceptaría. Se fue, dejándome allí con un vaso de papel que de repente quise aplastar. Una oferta. Eso era en lo que me había convertido a los ojos de mis colegas. Ya no era la analista trabajadora que se quedaba hasta tarde para arreglar un error de envío. Era la hija mimada, jugando a trabajar en un entorno corporativo, mientras mis padres financiaban mi estilo de vida. Mi reputación estaba siendo reescrita delante de mí. Mi puntuación de crédito había comprado el coche, pero la narrativa de mi hermana estaba acabando con mi capital social. Volví a mi escritorio y llamé a Clara. No contestó. Volví a llamar. Al tercer tono, contestó, sin aliento e irritada. Sofía, estoy en una reunión. ¿Qué pasa? ¿Una reunión? Pregunté. ¿O te estás haciendo fotos con mi volante? Por Dios, ¿estás acosando mi Instagram? Es un poco triste, Sofía. ¿Dónde estás? Pregunté. En el centro. ¿Por qué? Trae el coche a mi oficina. Ahora. No puedo irme sin más espetó. Tengo cosas que hacer. He visto el ticket del aparcacoches en tu historia, Clara. Estás a 3 manzanas de mi edificio. Trae el coche, o iré a buscarlo con la llave de repuesto que me queda. Silencio al otro lado de la línea, luego un suspiro. Vale, qué dramática. Estaré allí en 10 minutos. Esperé en el aparcamiento. El hormigón estaba caliente bajo el sol de la tarde, irradiando un calor que igualaba el de mi sangre. Cuando la berlina se detuvo, parecía magnífica. Era elegante, negra e imponente. Por un momento, volví a sentir esa punzada de orgullo, hasta que Clara abrió la puerta. Salió, con una expresión de fastidio, ajustándose la chaqueta. Vale, aquí está. ¿Contenta? Ya te dije que te lo devolvería. No la miré. Rodeé el coche, inspeccionando las llantas, el parachoques delantero. Está bien, Sofía dijo Clara, apoyándose en el retrovisor. Lo he cuidado como si fuera mi bebé. Y entonces lo vi, en la puerta trasera del lado del pasajero,
cerca del paso de rueda. No era una mancha, no era un reflejo de la luz, era un arañazo. Y no era solo un arañazo, era un rasguño profundo, una franja irregular de blanco de unos 10 centímetros de largo, donde la pintura azul zafiro había sido arrancada hasta la imprimación. Parecía que había girado demasiado en un aparcamiento y había raspado la puerta contra una columna de hormigón. Lo miré fijamente. El silencio fue largo, pesado y sofocante. ¿Qué es esto?, pregunté, señalando. Clara miró hacia abajo, despreocupada. Ah, eso. Sí. Algún idiota aparcó demasiado cerca de mí en el centro comercial. Apenas se nota. Apenas se nota, mi voz subió. Clara, es profundo. Esto necesita ser repintado. Costará cientos de euros. Hizo un gesto despreocupado con la mano. Relájate. Para eso está el seguro, ¿no? Solo tienes que dar un parte. No es para tanto. La miré. Su rostro estaba en blanco, sin ninguna preocupación genuina. Realmente creía que las consecuencias eran cosas que les pasaban a otras personas. Para ella, seguro era una palabra mágica que hacía desaparecer los problemas. ¿Dar un parte?, repetí lentamente. Sí. Por Dios, ¿por qué pones esa cara? Es solo un coche. Los accidentes pasan. ¿El seguro de quién, Clara?, pregunté. Parpadeó. ¿Qué? Dijiste que lo cubriría el seguro. ¿El seguro de quién? ¿El tuyo? Se rió, una risa nerviosa teñida de incredulidad. No tengo este coche asegurado, Sofía. Es tu coche. Obviamente, tu seguro lo cubrirá. Así que yo pagaré la franquicia, dije, acercándome a ella. Yo pagaré el aumento de la prima durante los próximos 3 años porque tú no sabes calcular un radio de giro, y aceptaré la disminución del valor de reventa. Siempre lo llevas todo al dinero, espetó. Estás obsesionada. Papá y mamá lo pagarán, y ya está. Y deja de actuar como si el coche fuera tuyo. Estoy harta, dijo Clara, cogiendo el tirador de la puerta. Tengo que irme. Lo arreglaré más tarde, ¿vale? Lo prometo. Puse la mano en la puerta, manteniéndola cerrada. El metal estaba caliente bajo mi palma. No. Sofía, suéltalo. Estás haciendo el ridículo. No voy a llamar a la policía, dije. Mi voz bajó a un tono tranquilo, frío y definitivo. No voy a sacarte del asiento del conductor y a montar una escena delante de mi edificio de oficinas. Bien, se burló Clara, porque eso sería de locos. Pero escúchame, la miré directamente a los ojos. Esta es la última vez que conduces este coche. ¿Me estás amenazando?, dijo Clara, aunque por primera vez parecía un poco insegura. No te vas a echar atrás. Mamá te matará. Di un paso atrás, quitando la mano de la puerta. No me voy a echar atrás, Clara. Me aseguraré de que nadie en esta familia vuelva a tocarlo. Que tengas un buen viaje a casa. Es el último que harás en este coche. Clara puso los ojos en blanco, abrió la puerta de un tirón y la cerró de golpe. Mientras se alejaba, el motor zumbando suavemente, no sentí ninguna punzada de pérdida. Sentí la resolución fría y dura de un analista de logística que acababa de identificar un punto de fallo crítico en la cadena de suministro. Saqué mi teléfono. No abrí Instagram. Abrí mi aplicación de correo electrónico y redacté un nuevo mensaje para Javier Ponce, el director financiero de Dinámica Siberia. Asunto: propuesta de optimización de la flota ejecutiva. No iba a volver a discutir con mi familia. Iba a subcontratar el problema. El lunes por la mañana en Dinámica Siberia no comenzó con café y cotilleos. Para mí, comenzó con una estrategia que había pasado la noche perfeccionando. Atravesé las puertas giratorias de cristal a las 8:30 en punto, con un maletín de cuero en la mano, en lugar de la carga emocional que había llevado a casa de mis padres la noche anterior. La ira es un combustible volátil. Arde con fuerza y rapidez, pero te deja agotado. La estrategia, sin embargo, es como la fusión fría. Funciona para siempre si construyes el reactor correctamente. No fui a mi cubículo. En lugar de eso, me dirigí directamente a la planta ejecutiva en el piso 12. Había solicitado una reunión de 15 minutos con Javier Ponce, nuestro director financiero, con el asunto propuesta de reducción de costes operativos del segundo trimestre. Ponce era un hombre famoso por odiar 2 cosas: la cháchara y los gastos. Tenía unos 50 y tantos años, el pelo canoso, y unos ojos que parecían estar constantemente escaneando un balance en busca de errores. La mayoría de la gente en la oficina le tenía pánico. Yo contaba con su crueldad. Tiene 15 minutos, Sanz dijo Ponce sin levantar la vista de su monitor cuando entré en su despacho. Si esto es sobre el presupuesto del café de nuevo, la respuesta es no. No es sobre el café, dije, cerrando la puerta. Me senté y coloqué una sola hoja de papel en su escritorio. Es sobre el presupuesto de transporte de clientes. Ponce dejó de teclear. Cogió el papel. Sus ojos se entrecerraron detrás de sus gafas sin montura. He sacado los datos de los últimos 3 trimestres, continué, manteniendo mi voz tranquila y sin emoción.
Actualmente gastamos una media de 4.000 euros al mes en servicios de chofer y alquileres de coches de lujo para clientes. Además, reembolsamos el kilometraje a los empleados senior a 58 céntimos el kilómetro cuando usan sus vehículos personales para cenas con clientes. Es ineficiente y, francamente, la inconsistencia en la calidad de los vehículos se refleja mal en la marca. Ponce gruñó mientras escaneaba las columnas que había preparado. Los alquileres son un mal necesario. No podemos mantener una flota. La responsabilidad del seguro es un dolor de cabeza, y la depreciación es un asesino. Eso es cierto para una flota, repliqué, pero no para un único vehículo ejecutivo dedicado. Me incliné ligeramente hacia adelante. Mi propuesta es sencilla. La empresa adquiere un vehículo dedicado para el transporte de clientes y la logística de alta velocidad. Eliminamos las tarifas de alquiler, eliminamos los reembolsos de kilometraje, obtenemos un activo depreciable que mejora nuestra posición fiscal y controlamos completamente la imagen de la marca. Ponce me miró por encima del papel. ¿Adquisición? ¿Quiere que apruebe la compra de una berlina de lujo en esta economía? Estamos tratando de recortar costes, Sofía, no de comprar juguetes. No una adquisición de un concesionario, dije. Eso conllevaría comisiones, depreciación instantánea y una espera de semanas. Propongo una transferencia directa de un activo casi nuevo a un valor de mercado justo, que es efectivamente inferior al precio de mayorista. Hice una pausa, dejando que el silencio hablara por mí. Tengo un vehículo que cumple con todos los criterios ejecutivos, dije. Una berlina de último modelo, azul zafiro, interior de cuero, paquete premium, menos de 800 kilómetros. Estoy dispuesta a transferir la titularidad a Dinámica Siberia a cambio del pago del saldo restante del préstamo más una tarifa de transferencia nominal. La empresa asumiría los pagos, que son significativamente más bajos que nuestros costes mensuales de alquiler actuales. Ponce se reclinó en su silla, golpeándose la barbilla con un bolígrafo. Estaba haciendo los cálculos en su cabeza. Podía ver los engranajes girando. No me miraba como a Sofía, la analista de logística. Me miraba como a una contraparte en una negociación. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué se desharía de un coche nuevo? Arrepentimiento del comprador. Reasignación de activos, dije sin problemas. Es un exceso para mis necesidades personales. Y vi la oportunidad de resolver un problema de la empresa. Es un beneficio mutuo. Usted obtiene un activo de 45.000 euros por una fracción del coste inicial y yo elimino un pasivo. Ponce me entrecerró los ojos. ¿Cuáles son las condiciones? No hay condiciones, dije. Pero hay estipulaciones sobre el uso operativo. Como yo facilito la transferencia y trabajo en logística, seré la operadora principal designada. Redactamos un contrato de uso. El coche permanece bajo el seguro de la empresa, se aparca en el garaje de la empresa y se utiliza únicamente para asuntos y viajes autorizados de la empresa. ¿Y si digo que no?, preguntó Ponce. Seguirá pagando 4.000 euros al mes a las empresas de alquiler, me encogí de hombros, y yo venderé el coche a un tercero, pero la empresa perderá los ahorros. Ponce volvió a mirar la hoja de cálculo. Rodeó la cifra final, un ahorro anual proyectado de 18.000 euros. Que los abogados redacten la transferencia de titularidad, dijo Ponce, una rara y pequeña sonrisa apareciendo en sus labios. Si el saldo del préstamo coincide, lo haremos. Pero quiero que esa póliza de seguro sea hermética. 0 conductores no autorizados. Si tu novio araña este coche en una escapada de fin de semana, sale de tu sueldo. Entendido, dije. La póliza será estrictamente para empleados de Dinámica Siberia con autorización de alto nivel. Sin familiares, sin amigos, sin excepciones. Bien, dijo Ponce, despidiéndome con la mano. Tenlo hecho para hoy. Salí de su despacho sintiendo un subidón de adrenalina más potente que cualquier cafeína. Fui directamente al departamento legal en la planta 14. Teresa, una joven abogada con la que había trabajado en contratos con proveedores, levantó la vista cuando me acerqué. Hola, Sofía, ¿qué te trae por aquí? Ponce acaba de aprobar una adquisición de activos, dije, entregándole el expediente. Necesito una transferencia de titularidad y un acuerdo de uso de vehículo de empresa, con efecto inmediato. Teresa arqueó una ceja mientras leía los detalles. Le estás vendiendo tu coche a la empresa. Eso es inusual. Es eficiente, dije. Y necesitamos asegurarnos de que la cláusula del conductor autorizado sea muy específica. Quiero que establezca que la operación del vehículo por parte de cualquier persona que no sea un empleado principal o una persona autorizada constituye una violación de la política de la empresa y potencialmente un robo de activos de la empresa. Es un lenguaje estándar para los vehículos de la empresa, dijo Teresa, ya tecleando. Podemos tener el papeleo listo para la hora de comer. Necesitarás traer el título de propiedad y la matrícula actuales.
Los tengo aquí, dije, dando un golpecito en mi bolso. Había traído el expediente. Sabía que no iba a conducir ese coche a casa esa noche. A las 2 de la tarde, el papeleo estaba listo. Me senté en una silenciosa sala de conferencias con Teresa y un notario. Los documentos estaban extendidos sobre la mesa, gruesas páginas blancas llenas de una densa jerga legal, la transferencia de titularidad, la factura de venta, la exención de responsabilidad de la empresa. Cogí la pluma. Era un pesado bolígrafo de metal. Mi mano no tembló. Pensé en la cena de la noche anterior, en la risa de Clara mientras tiraba mis llaves sobre el mantel. Pensé en mi madre diciéndome que fuera generosa. Pensé en el arañazo en la puerta y en la inexistente póliza de seguro. Asumían la propiedad de mis activos simplemente porque compartíamos sangre. Pero a las corporaciones no les importa la sangre, les importan los contratos. Y al firmar esto, estaba sacando el coche del ámbito de la obligación familiar y poniéndolo firmemente en el ámbito del derecho corporativo. Si Clara cogía las llaves ahora, no estaría tomando prestado el coche de su hermana, estaría robando a Dinámica Siberia. Y se enfrentaría a un equipo de abogados corporativos, no a una hermana culpable. Firmé mi nombre al final de la primera página, Sofía Sanz, luego la segunda, luego la tercera. Con cada firma, sentí como si se levantara un peso. No estaba perdiendo el coche, estaba comprando mi libertad. Estaba construyendo una fortaleza burocrática alrededor de lo único que poseía que ellos querían. Ya está, dijo Teresa, recogiendo los papeles. Lo registraremos en la DGT mañana por la mañana. Técnicamente, a partir de ahora, el coche pertenece a Dinámica Siberia. Te emitiremos una nueva llave de la flota y un pase de acceso al garaje ejecutivo. Gracias, Teresa, dije. No sabes cuánto me ayuda esto. Solo hago mi trabajo, sonrió. Volví a mi escritorio, sintiendo mis pasos más ligeros. Me senté y miré mi teléfono. Tenía 3 mensajes perdidos de mi madre, probablemente preguntando por qué no me había gustado la última publicación de Clara. No respondí. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué la segunda llave de repuesto, la que no tenía el llavero azul cobalto y que había mantenido oculta. Ya no la necesitaría. La metí en un sobre de Manila y lo sellé. Acababa de vender el coche de mis sueños y, a cambio, había comprado algo mucho más valioso, un límite que ni siquiera mi padre podía cruzar sin una citación judicial. El sol del martes por la mañana brillaba sobre el asfalto mientras entraba en la bahía de servicio de Talleres Sol, el socio de mantenimiento de la flota autorizado de Dinámica Siberia. No era el tipo de taller donde te sientas en una silla de plástico pegajosa, leyendo revistas viejas mientras alguien golpea un silenciador con un martillo. Era una instalación de última generación con paredes de cristal, una máquina de espresso y técnicos con monos blancos. Salí y le entregué las llaves, la nueva llave de la flota emitida ayer al jefe de servicio, un hombre llamado Elías que había mantenido los coches ejecutivos de la empresa durante 10 años. Buenos días, señora Sanz, dijo Elías, escaneando la orden de trabajo que había impreso. Revisión de rutina para el nuevo vehículo. Revisión de rutina, confirmé, manteniendo mi tono profesional, y necesitamos arreglar un pequeño daño cosmético en la puerta trasera del lado del pasajero. Un arañazo profundo. Necesita ser pulido, imprimado y repintado según las especificaciones de fábrica. ¿No podemos tener un coche de la empresa con un aspecto descuidado? Elías rodeó el coche. Sus ojos se detuvieron en el arañazo que Clara había dejado. Apretó los dientes. Profundo. Parece que alguien se ha comido una columna de hormigón. ¿Puedes tenerlo listo para Dinámica Siberia antes del viernes? Dije. Por supuesto. Lo facturaremos directamente a la cuenta corporativa bajo mantenimiento y reparación de la flota. Excelente, dije. Verlo conducir el coche al taller fue como ver a un cirujano llevar a un paciente al quirófano. Ese arañazo era la prueba física del derecho adquirido de mi hermana. Para el viernes se habría ido. Y lo que es más importante, la factura para borrarlo no saldría de mis ahorros. Desaparecería en el vasto océano de los gastos operativos de la empresa, categorizado, justificado y pagado sin una sola conversación emocional. Cogí un taxi de vuelta a la oficina, revisando mi teléfono mientras la ciudad pasaba volando. Y ahí estaba, un mensaje de Clara. Hola, Sofía, pregunta rápida. Tengo un gran evento de lanzamiento este fin de semana. Será crucial para mi red de contactos. Necesito el coche de nuevo. Lo recogeré el sábado por la mañana. ¿Vale? Te quiero. No preguntó si podía cogerlo, declaró que lo necesitaba y me informó de cuándo lo cogería. El te quiero al final era un edulcorante, un paquete de sacarina que espolvoreaba sobre sus demandas para hacerlas más agradables. Miré la pantalla. Mi pulgar flotó sobre el teclado. Hace una semana, habría escrito un largo párrafo sobre cómo necesitaba que fuera cuidadosa, o habría dicho que no,
lo que habría llevado a una pelea de 3 horas por mensaje de texto que habría terminado con mi madre llamando para intervenir. En lugar de eso, no hice nada. Dejé el mensaje, leído. Puse el teléfono boca abajo en el asiento a mi lado. El silencio era pesado, pero poderoso. Ya no estaba en el juego de la negociación. No había nada que negociar. No le pides permiso a un banco para robarlo, y no le pides permiso a un gerente de logística para acceder a un activo restringido. Para el miércoles, el silencio había hecho su trabajo. Mi madre me llamó durante la comida. Estaba en la cafetería de la empresa, comiendo una ensalada, cuando su nombre apareció en la pantalla. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar, manteniendo mi voz ligera y casual. Hola, mamá. ¿Todo bien? Sofía, ¿por qué ignoras a tu hermana? Su voz era tensa. Era el tono que usaba cuando sentía que yo estaba alterando la armonía familiar. Dice que te escribió sobre el coche para el sábado y no has contestado. Es muy pasivo-agresivo. He estado muy ocupada en el trabajo. Mamá, mentí sin problemas. Informes de fin de trimestre. Apenas he tenido tiempo de respirar. Bueno, está entrando en pánico, dijo mi madre. Le prometió a algunas personas que las llevaría. ¿Sabes lo importante que es la imagen para ella ahora mismo? Déjala que lo tenga esta vez. No seas difícil. Sé que todavía estás enfadada por el arañazo, pero dice que tendrá cuidado. Mamá, la interrumpí suavemente. No estoy enfadada. En serio, déjala que lo tenga. Me encargaré de ello. Era la respuesta perfecta. Para ella, significaba que encontraría la manera de darle las llaves. Para mí, significaba que había encontrado la manera de asegurarme de que nunca las tocara. Oh, bueno. Bien, dijo mi madre, aliviada. Sabía que lo entenderías. Eres una buena hermana, Sofía. Le diré que pase por tu casa el sábado. Tengo que irme, mamá. Reunión en 5 minutos. Colgué. No la corregí. No la advertí. La trampa tenía que estar perfectamente puesta. Y para que eso sucediera, necesitaban creer que la puerta estaba abierta hasta el momento exacto en que chocaran contra el cristal. El jueves fue el día en que la transformación se hizo visible. Llegué temprano a la oficina y encontré al equipo de mantenimiento terminando en el aparcamiento. Había solicitado una plaza de aparcamiento en la primera planta, justo al lado del ascensor, la zona privilegiada reservada a los ejecutivos y a los vehículos prioritarios. El trabajador estaba apretando los tornillos de una nueva placa. Me quedé allí y lo observé, bebiendo mi café. La placa era de aluminio, nítida y autoritaria. Plaza reservada, Dinámica Siberia, transporte ejecutivo de clientes. Vehículos no autorizados serán remolcados a cargo del propietario. Era preciosa. Arriba, en mi escritorio, había un paquete del departamento de branding. Lo abrí y encontré 2 imanes de vehículo, elegantes y sutiles, con el logotipo de la empresa en plata y carbón. Estaban diseñados para ser extraíbles, para cuando nuestros consultores llevaban sus coches personales a las instalaciones de los clientes, pero parecían lo suficientemente corporativos como para que todo el mundo se fijara. Volví al garaje esa tarde cuando Elías entregó el coche desde el taller. Estaba perfecto. El arañazo había desaparecido. La pintura brillaba como un charco de tinta azul oscuro. Me acerqué a la puerta del conductor y apliqué el imán justo debajo del retrovisor. Se adhirió con un suave clic. Era discreto. Desde la distancia, puede que no lo notaras, pero de cerca, gritaba propiedad de la empresa. Esa tarde, la pieza final llegó a mi bandeja de entrada. Un correo electrónico del Departamento Legal con copia al Departamento de Gestión de Riesgos y Seguridad. Asunto: confirmación de seguro de flota. Activo MD 7742. Estimada señora Sanz, este correo electrónico confirma que el vehículo con número de bastidor que termina en 8894 ha sido añadido con éxito a la póliza de seguro de responsabilidad civil corporativa general de Dinámica Siberia, con efecto inmediato. Consulte el certificado de seguro adjunto. Según los términos del acuerdo de uso de activos ejecutivos, la operación de este vehículo está restringida únicamente al designado principal, Sofía Sanz. No se autoriza a ningún otro conductor bajo ninguna circunstancia debido a las cláusulas de responsabilidad relacionadas con el transporte de ejecutivos de alto nivel. Cualquier operación no autorizada anulará la cobertura y podría dar lugar a acciones legales por apropiación indebida de activos de la empresa. Imprimí el correo electrónico. Imprimí el archivo adjunto. Imprimí el recibo de la transferencia de titularidad. Cogí una carpeta delgada y rígida y coloqué los documentos dentro, alineando los bordes perfectamente. No era una carpeta gruesa, pesaba solo unos pocos gramos, pero en mis manos se sentía como un ladrillo, se sentía como un escudo, se sentía como un martillo. Esa noche, me reuní con Marta para tomar una copa en un bar tranquilo cerca de mi apartamento. Marta es mi mejor amiga desde la universidad,
la única persona que conoce el alcance total de mis enredos financieros con mi familia. Así que lo has hecho de verdad, dijo, haciendo girar su martini. ¿Le has vendido el coche a tu empresa? Técnicamente, ahora solo soy. La custodia, la corregí. ¿Y tus padres no lo saben? Todavía no dije. Creen que estoy siendo sumisa como de costumbre, preparándome para entregar las llaves el sábado. Marta me miró, su expresión una mezcla de admiración y preocupación. Sofía, esto va a explotar. Cuando se enteren de que lo has hecho a sus espaldas, dirán que los engañaste. Dirán que es venganza. No es venganza, dije, trazando el borde de mi copa. Ese es el punto, Marta. Si quisiera hacerles daño, habría vendido el coche a un extraño, y me habría quedado con el dinero. Los habría dejado sin nada. Tomé un sorbo de mi bebida, el líquido frío y agudo. No quiero hacerles daño, continué en voz baja. Los quiero. Pero no puedo seguir siendo su almacén. Cada vez que construyo algo para mí, lo derriban para construir algo para Clara. Solo quiero que pare. Quiero que miren algo que es mío y vean un muro, no una puerta. Un límite, dijo Marta, asintiendo. Exactamente. Un límite con fuerza de ley, porque mi no nunca ha sido suficiente para ellos. Tuve que pedir prestado un no a una corporación multimillonaria. Marta levantó su copa. Por los límites, y por el coche de alquiler más caro que Clara nunca conducirá. Sonreí, pero mi corazón latía con fuerza. Todo estaba en su lugar, el escenario estaba listo. El viernes por la noche, me quedé hasta tarde en la oficina. Todos los demás se habían ido a casa. El edificio estaba en silencio, excepto por el zumbido del aire acondicionado y el lejano lamento de una sirena. Bajé al garaje por última vez. La berlina estaba en su plaza reservada, reluciente bajo las luces fluorescentes del techo. El letrero de transporte ejecutivo se reflejaba en el parabrisas. El logotipo magnético en la puerta era un sello protector. Me quedé allí un largo rato, simplemente mirándola. Durante semanas, ese coche había sido una fuente de ansiedad. Me preocupaban los pagos, el seguro, que Clara lo arañara, que mi madre me regañara. Ahora, era solo metal y cristal. Era una partida en un libro de contabilidad. Estaba a salvo. Ya no era solo un coche. Era la primera cosa en mi vida que había defendido con éxito. Era la línea donde terminaba Sofía la hija y comenzaba Sofía la mujer. Me di la vuelta y me dirigí al ascensor, dejando el coche en la oscuridad, silencioso e intocable. El sábado se acercaba, y por primera vez en años, no le tenía miedo al fin de semana. Estaba preparada. El sábado llegó con un suave aluvión de mensajes de texto que se acumulaban como facturas. A las 9 en punto. No te olvides de mi evento. Te quiero. No respondí. No necesitaba hacerlo. La berlina ya no era un préstamo familiar, era un activo asegurado. Así que, cuando llegó el domingo, conduje mi viejo SUV de vuelta a Pozuelo, dejando que la verdad llegara antes que yo. La grava del camino de entrada de mis padres crujió bajo las ruedas de mi SUV de 10 años. El motor emitió su familiar y cansado quejido cuando lo apagué, un sonido que antes me avergonzaba, pero que hoy sonaba a estrategia. Había dejado la berlina azul zafiro a salvo en el garaje subterráneo y vigilado de Dinámica Siberia, aparcada entre un todoterreno de lujo y un descapotable clásico propiedad del director general. Salí del coche. El aire húmedo del domingo se pegó a mi piel. Esta vez no traje postre. No traje nada más que a mí misma y un secreto muy específico. La puerta principal se abrió antes de que pudiera subir los escalones. Clara estaba allí, vestida con un vestido de cóctel plateado y brillante, que era completamente inapropiado para una cena familiar informal, pero perfecto para el evento de influencers al que afirmaba tener que asistir más tarde. Miró más allá de mí, sus ojos recorriendo la entrada, luego la calle, luego de vuelta a la entrada, sus cejas perfectamente arqueadas frunciéndose en confusión. ¿Dónde está?, preguntó. Ni un hola, ni un ¿cómo estás?, solo un inventario inmediato de lo que creía que le correspondía. ¿Dónde está qué?, pregunté, fingiendo ignorancia mientras pasaba junto a ella hacia el recibidor. El coche, Sofía espetó, su voz aguda. La berlina. Te dije que lo necesitaba para esta noche. ¿Por qué conduces esa chatarra? Mi padre salió del salón, con un vaso de whisky en la mano. Mi madre lo siguió, secándose las manos en un delantal floral. Se detuvieron cuando me vieron, o más bien, cuando vieron que llegaba sola y con las manos vacías. Vi cómo intercambiaban una mirada sutil y ensayada del tipo que los actores veteranos se dan cuando una escena se desvía del guión. Habían ensayado esta noche. Podía sentir la puesta en escena y la dirección en el aire. Sofía, dijo mi padre, su voz un barítono profundo y autoritario que enmascaraba una corriente de irritación. Pensábamos que traerías el coche nuevo. Clara ha estado hablando de ello toda la semana.
Decidí coger el SUV, dije simplemente, colgando mi bolso en el perchero. Pero Clara tiene su evento, dijo mi madre, confundida, dando un paso adelante para interponerse entre nosotros. Hablamos de esto por teléfono. Necesita causar una buena impresión. Tu viejo coche. No grita precisamente éxito, ¿verdad? Si quiere causar una buena impresión, puede pedir un Cabify, dije, dirigiéndome al comedor. Tengo hambre. ¿Está lista la cena? Clara emitió un sonido que era mitad bufido, mitad gruñido. Lo estás haciendo a propósito. Estás montando un numerito por el arañazo. A la mesa, ordenó mi padre, cortando la tensión. Nos sentamos. Vamos a discutir la logística durante la comida. La comida era lasaña, mi favorita, lo que era otra jugada táctica. Mi madre siempre hacía lasaña cuando quería ablandarme antes de pedir dinero o un favor. Comimos en un silencio denso de palabras no dichas. Me concentré en mi plato, cortando cuadrados perfectos, masticando lentamente. Podía sentir sus ojos sobre mí. Esperaban una disculpa, una solución. No les di nada. Finalmente mi madre se aclaró la garganta. Dejó suavemente el tenedor, la señal para que comenzaran las negociaciones. Sofía, cariño, comenzó. Su voz con esa falsa dulzura que conocía tan bien. Tenemos que hablar de la situación de tu hermana. Realmente está haciendo progresos. Ya sabes, el evento de esta noche, las entrevistas que tiene programadas. Necesita estabilidad. Necesita un transporte fiable para aprovechar de verdad estas oportunidades. Tomé un sorbo de agua. Tiene un coche, mamá. El utilitario que le comprasteis hace 2 años. Ese coche apenas funciona, intervino Clara, mordisqueando un trozo de pan. Y huele raro. No puedo ir a una reunión con un cliente de alto nivel en un coche que huele a perro mojado. Lo que estamos diciendo, interrumpió mi padre, inclinándose hacia adelante con los codos sobre la mesa, es que tiene sentido aprovechar los mejores recursos de la familia. Tu coche se pasa toda la semana en un garaje mientras vas en metro. Clara está intentando abrirse camino. Es de sentido común, Sofía. ¿Sentido común? Repetí, manteniendo mi expresión neutra. Exactamente, dijo mi padre, sintiendo un avance. Así que esto es lo que vamos a hacer. Lo he investigado. Es muy sencillo añadir un conductor secundario a tu póliza de seguro. Pagaremos la diferencia en la prima. Solo tienes que añadir el nombre de Clara, darle una llave de repuesto, y terminaremos con toda esta discusión. Es lo correcto. Lo dijo no como una propuesta, sino como un veredicto. Había decidido. El patriarca había hablado, y ahora la hija obediente debía asentir y cumplir. Clara se enderezó, con una expresión de suficiencia en su rostro. Y tendré cuidado, añadió, aunque su tono sugería que me estaba haciendo un favor al decirlo. El arañazo fue mala suerte. La columna estaba en mi punto ciego. Podría haberle pasado a cualquiera. ¿Ves? Dijo mi madre radiante. Ha aprendido la lección. Solo añádela a la póliza, Sofía. Ayuda a tu hermana a empezar. Es lo que hace la familia. Los miré. A mi padre, seguro en su liderazgo. A mi madre, segura en su manipulación emocional. A Clara, satisfecha en su derecho adquirido. Habían construido toda esta realidad en la que mis posesiones eran sus recursos comunales, y mi consentimiento era una formalidad que podían eludir si presionaban lo suficiente. Dejé el tenedor en el borde de mi plato, el metal chocando agudamente contra la porcelana. No puedo hacer eso, dije. La habitación se quedó en silencio. El zumbido del aire acondicionado de repente sonó muy fuerte. Mi madre parpadeó, su sonrisa vaciló. ¿Qué quieres decir con que no puedes? Es una simple llamada a la compañía de seguros. Quiero decir que no puedo añadirla, dije, mi voz tranquila, desprovista de la ira que esperaban. No estaba discutiendo, estaba informando. No seas obstinada. Sofía frunció el ceño mi padre, un rubor subiendo por su cuello. No te estamos pidiendo que lo pagues. He dicho que pagaré el aumento de la prima. No castigues a tu hermana por un pequeño error. No se trata de la prima Die. Y no estoy siendo obstinada. Entonces, ¿cuál es el problema? Exigió Clara, golpeando la mesa con la mano. Dame las llaves. Llego tarde. La miré directamente a los ojos. Sentí una extraña sensación de desapego, como si estuviera viendo la escena desde una gran distancia. Vi los hilos que intentaban tirar, pero estaban tirando de una marioneta que ya no estaba allí. El problema es, dije, lentamente, para que no se perdiera ni una sílaba, que no puedo autorizarte a conducir ese coche. No puedo añadirte al seguro. No puedo darte las llaves. ¿Por qué no? Rugió mi padre, perdiendo la paciencia. Dame una buena razón por la que estás siendo tan difícil. Me recliné en mi silla, cruzando las manos en mi regazo. Respiré hondo, saboreando el momento. Este era el punto de no retorno. Porque dije en voz baja, ya no soy la dueña de ese coche.
El silencio que siguió a mi declaración no fue pacífico. Fue el vacío repentino antes de una explosión. Clara apartó su silla, la madera raspando el suelo. Se levantó tan bruscamente que su copa de vino se tambaleó peligrosamente. ¿Lo vendiste?, gritó, su voz temblando. ¿Estás loca? Lo acabas de comprar hace 3 semanas. Has perdido dinero en un coche nuevo solo para fastidiarme. Cogí mi servilleta y me limpié las comisuras de la boca. No se lo vendí a un particular, Clara, y no perdí dinero. Hice una transferencia de activos. Mi padre golpeó la mesa con el puño. Los cubiertos saltaron. Su rostro estaba rojo, un color peligroso, el color de un hombre acostumbrado a que su palabra sea ley y que de repente ve su autoridad desafiada. Transferencia, rugió. ¿Transferencia a quién? ¿Quién tiene el coche, Sofía? No lo hice a vuestras espaldas, dije con calma. Tomé una decisión financiera sobre un activo que era mío. Me di cuenta de que la responsabilidad de poseer un vehículo de lujo era demasiado alta, dados los riesgos ambientales a los que me enfrento. ¿Riesgos ambientales?, preguntó mi madre, su voz temblando. ¿De qué estás hablando? No respondí directamente. En lugar de eso, metí la mano en mi bolso. Sentí la superficie fría y lisa de la carpeta de Manila que había preparado el lunes. La saqué. Era delgada, anodina, solo unas pocas hojas de papel grapadas. La coloqué en el centro de la mesa, justo al lado del asado. Aterrizó con un suave y definitivo golpe. Lid lo die. Mi padre intentó cogerlo, pero Clara fue más rápida. Arrebató la carpeta, sus uñas perfectamente cuidadas clavándose en el papel. La abrió, sus ojos recorriendo las páginas con pánico. Mientras leía, mi madre intentó recuperar el control de la narrativa. Extendió la mano sobre la mesa, intentando coger la mía, pero yo la aparté. Sofía dijo, sus ojos llenándose de lágrimas, las lágrimas que había visto 1000 veces antes. No entiendo por qué haces esto. Hemos sacrificado tanto por ti, te hemos criado para que seas generosa, te hemos dado todo lo que necesitabas para tener éxito, y ahora que tu hermana solo necesita un poco de ayuda, nos tratas como si fuéramos el enemigo. ¿Por qué eres tan egoísta? La miré, realmente la miré. Durante años, ese juego de culpa había funcionado. Era la moneda con la que compraba mi sumisión. Hemos sacrificado, hemos dado. No me has dado nada por lo que no haya tenido que pagar más tarde, dije, mi voz fría y dura como el acero. ¿Cómo puedes decir eso? Jadeó. Pagué mi propia matrícula universitaria, enumeré, marcando los puntos en mis dedos. Pagué mi propio alquiler. Compré mi propia ropa desde los 16 años, y pagué cada céntimo de la entrada y el préstamo de ese coche. Tengo los extractos bancarios, mamá. Tengo el rastro de papel, así que no me hables de sacrificio. Lo único que esta familia ha compartido ha sido mi sueldo. Oh, Dios mío, susurró Clara. Su rostro estaba pálido como la cera. Levantó la vista del papel, con los ojos desorbitados de incredulidad. No me miraba a mí, miraba a través de mí. ¿Qué es?, exigió mi padre. ¿A quién se lo vendió? No lo vendió, dijo Clara, su voz hueca. Hizo una transferencia de titularidad. El propietario no es una persona. Dice aquí que el propietario registrado es Dinámica Siberia. Mi padre se quedó helado. La empresa para la que trabajo, sí, dije. Desde el martes por la mañana, ese coche es propiedad legal de Dinámica Siberia. Es parte de su flota ejecutiva. Clara arrojó la carpeta sobre la mesa. Se lo diste a tu jefe. Le diste tu coche a tu jefe solo para que yo no pudiera ir a un evento. Me acogí a un programa de recompra de activos de la empresa para liquidar un activo que se deprecia, la corregí. Y sí, lo hice. ¡No es justo!, gritó Clara, su voz la de una niña a la que le acaban de decir que la Navidad se ha cancelado. Lo hiciste a propósito. Sabías que lo necesitaba esta noche. Orquestaste esto para humillarme. Lo orquesté para protegerme, dije, mirándola directamente a los ojos. Te lo dije el lunes, Clara. Te dije que me aseguraría de que nadie en esta familia volviera a tocarlo. Pensaste que estaba bromeando. Pensaste que podías esperar unos días, hacer que mamá me llamara, y desgastarme como siempre. Pensaste que mí no era negociable. Estás enferma, espetó Clara. Estás celosa y estás enferma. Prefieres que lo tenga una corporación a que lo use tu propia hermana. Sí, dije. La palabra flotó en el aire. Simple, brutal, pero cierta. Sí, repetí. Porque una corporación tiene contratos, Clara. Una corporación entiende la responsabilidad. Una corporación no araña la pintura y te dice que lo superes. Una corporación paga su propio seguro. Mi padre se puso de pie, apartando su silla. Miró de la carpeta a mí, su mente buscando una laguna, una forma de reafirmar su autoridad. ¿Dónde están las llaves?, gruñó. No aquí, dije. ¿Dónde está el coche?
Aparcado en un garaje de acceso controlado en la sede de Dinámica Siberia, respondí, tomando un sorbo de agua. Vigilado 24 séptimos. Ve a buscarlo, ordenó, señalándome con el mismo dedo con el que me había regañado cuando tenía 10 años. Ve a buscar el coche, Sofía. Tráelo aquí. Dile a tu jefe que fue un error. Lo compraremos de nuevo. Extenderé un cheque ahora mismo. Casi me reí. El absurdo era asombroso. Pensaba que podía, por pura rabia, extender un cheque a una corporación multimillonaria de logística y anular una transferencia legal un domingo por la noche. No puedes comprarlo de nuevo, papá. Es un activo de la flota. Está en un contrato. Y aunque pudieras, no iría a buscarlo. Soy tu padre, rugió. Te estoy diciendo que arregles esto y te estoy diciendo que aquí no tienes jurisdicción. Ahí es donde te equivocas, dije. Mi voz lo suficientemente alta como para cortar sus gritos. Mientras el coche fuera mío, pensabais que era vuestro. Pensabais que podíais obligarme a entregarlo porque soy vuestra hija. Pero no podéis intimidar a Dinámica Siberia. Clara se paseaba de un lado a otro, tirándose del pelo. Esto es un desastre. Mi evento empieza en 2 horas. Se espera que llegue en un coche nuevo. Lo publiqué. Anuncié que llegaría en él. Entonces, quizás deberías publicar una rectificación, sugerí. O llamar a un taxi. He oído que son bastante fiables. Has arruinado todo, gritó, las lágrimas finalmente fluyendo. Esta vez reales, lágrimas de frustración e impotencia. Eres odiosa. No soy odiosa, dije. Estoy legalmente obligada. Señalé la carpeta sobre la mesa. Lee la cláusula 4, sección B. Establece que la operación del vehículo está restringida a empleados autorizados de Dinámica Siberia con autorización de alto nivel. El uso no autorizado constituye un robo de propiedad de la empresa y dará lugar a la terminación inmediata del acuerdo de uso. Miré a mi padre, que estaba de pie, rojo y sin aliento. Si te doy esas llaves, no solo soy una mala hija, estoy malversando. Estoy robando a mi empleador. ¿Quieres que pierda mi trabajo, papá? ¿Vale la foto de Instagram de Clara mi carrera? Abrió la boca, luego la cerró. Miró a Clara, que sollozaba en su vestido de fiesta. Miró la carpeta. Me miró a mí por primera vez. Y lo vi retroceder. Vio el muro que no podía derribar a gritos. Vio la fortaleza que no podía asaltar con culpa. Has ido demasiado lejos, murmuró, desplomándose en su silla, derrotado, solo para mantener el coche lejos de tu familia. Ya no es un activo familiar, papá, dije, inclinándome hacia adelante. Ese es el punto. Es un activo corporativo. Y el conductor no se decide por la sangre o por quién grita más fuerte. Se decide por el nombre en el contrato. Me levanté. Cogí mi bolso. Creo que me saltaré el postre, dije. Mañana tengo que levantarme temprano. Tengo que conducir el coche de la empresa al trabajo. Les di la espalda. Clara sollozaba, con la cara entre las manos. Mi madre miraba la carpeta como si fuera una sentencia de muerte. Mi padre se servía otro whisky, su mano temblando. Salí por la puerta al aire de la noche, y me sentí más ligera de lo que me había sentido en años. El aire sabía a tinta, a papel y a límites duros. Mi mano estaba en el pomo del latón, el metal frío como una promesa, cuando la voz de mi padre me detuvo. Esta vez no fue un grito, era más bajo, más oscuro, un tono que reservaba para cuando sentía que su poder absoluto se le escapaba de las manos y decidía quemar los puentes en lugar de dejar que alguien los cruzara. Si sales por esa puerta con esa actitud, Sofía, no esperes ser bienvenida en Navidad, y no esperes nada de esta herencia. Si quieres jugar duro en los negocios, también podemos jugar duro en las finanzas. Me detuve. Me giré lentamente, el tacón de mi zapato haciendo un clic agudo en el suelo de madera. La amenaza flotaba en el aire, pesada y desesperada. Mi madre miraba su regazo, sin atreverse a mirarme a los ojos, una cómplice silenciosa. Clara me miraba con una mezcla de miedo y esperanza vengativa, esperando a que me derrumbara, me disculpara, suplicara que me dejaran volver a la manada. Pero habían calculado mal. Estaban amenazando a alguien que ya no necesitaba sus salvavidas. ¿Me estás amenazando con cortarme el grifo?, pregunté, volviendo a la mesa. Mi movimiento fue deliberado. Papá, he sido económicamente independiente desde los 22 años. Tu patrimonio es para tu jubilación, no para mi futuro. Quédatelo, gástalo, no lo necesito. La mandíbula de mi padre se movió, pero no salió ningún sonido. Había jugado su carta más alta, y yo acababa de revelar que ni siquiera estaba jugando a las cartas. Pero ya que estamos hablando de consecuencias, dije, apoyando las manos en el respaldo de la silla que acababa de dejar, cerniéndome sobre la mesa como un juez. Hay algunas cosas que debéis entender sobre por qué hice esto. No se trata solo del coche, se trata de protegerlo.
Miré a Clara. Se secaba las manchas de rímel, intentando adoptar la pose de una víctima. El coche ya está en marcha, Clara. No está bajo una lona. Dinámica Siberia ya lo ha integrado en la flota. De hecho, esta mañana apareció en el material promocional digital interno para nuestra nueva iniciativa de experiencia de cliente premium. Clara parpadeó, confundida. ¿De qué estás hablando? Actualmente es el rostro de una campaña de marketing dirigida a inversores adinerados, dije. Es un activo de marca, profesional, fiable, exclusivo. Lo que me lleva a la segunda razón por la que tuve que transferir la titularidad. Saqué mi teléfono del bolsillo y lo desbloqueé. Abrí la captura de pantalla que había guardado, la de la publicación de Instagram de Clara, donde agradecía a nuestros padres por el coche nuevo. Esto dije, girando la pantalla para que todos la vieran. Esta publicación es un problema. Es solo una foto, replicó Clara. Es una declaración pública que implica que mi vehículo de empresa fue un regalo de mis padres, dije. ¿Sabes lo que empezó a decir la gente en mi trabajo? Empezaron a bromear sobre que yo era una enchufada. Empezaron a cuestionar mi ética financiera. Mi reputación profesional, la que he construido durante 10 años, estaba siendo erosionada porque tú necesitabas aparentar ser rica. Mi madre levantó la vista, pálida. Sofía, a nadie le importa eso. A mí sí me importa. Espeté, mi voz afilada como un cortador de vidrio. A recursos humanos le importa, a los clientes les importa. Así que tuve que crear un rastro de papel que demostrara de manera irrefutable que el coche era un activo empresarial. Lo transferí para proteger mi reputación de tus mentiras. Ahora tengo un documento legal que demuestra que ese coche no tuvo nada que ver con tu generosidad. Mi padre miró el teléfono, luego a mí. Empezó a comprender la trampa que había tendido. No solo me había llevado el coche, había usado su propia narrativa en su contra. Y una última cosa, dije, poniendo el peso final en la balanza. El arañazo. Clara se estremeció. Ya te dije que fue un accidente. La reparación costó 3.000 euros, la corregí. Pero eso ya no importa. Lo que importa es que si ahora intentas coger ese coche, si de alguna manera consigues las llaves, o si intentas conducirlo, aunque solo sea una manzana, ya no es una disputa familiar, ya no son hermanas peleando. Me incliné más. Mi voz bajó a un susurro que tenía más peso que un grito. Es el uso no autorizado de propiedad de la empresa. Si lo dañas de nuevo, Dinámica Siberia no se disculpará, denunciará a la policía por vandalismo y posiblemente por hurto mayor de vehículos. Su equipo legal es muy agresivo, Clara. No les importa que seas mi hermana, solo les importa que seas un lastre. Mi madre soltó un jadeo ahogado. La realidad finalmente se estaba abriendo paso. No me tenía miedo a mí. Tenía miedo a la entidad anónima y sin rostro que había traído a su salón. Estaba aterrorizada por el escándalo. No dejarías que arrestaran a tu propia hermana, susurró. Ya no depende de mí, dije, abriendo las manos. Ese es el punto. Me he quitado de la ecuación. No puedo detenerlos. Solo soy una empleada. Mi padre se desplomó en su silla. La lucha se desvaneció de él. Miró la carpeta sobre la mesa como si fuera radiactiva. Había perdido el control. No podía gritarle a una corporación. No podía amenazar con desheredar a una sociedad limitada. Clara me miró fijamente, con un nuevo miedo en sus ojos. Se dio cuenta de que había perdido su red de seguridad, había perdido el objeto brillante que la hacía sentir importante. Y peor, se dio cuenta de que no podía recuperarlo por la fuerza. Solo quería una oportunidad, se quejó Clara, su voz pequeña y temblorosa. Solo quería parecer profesional por una noche. ¿Por qué tienes que arruinar cada oportunidad que tengo? No arruiné tu oportunidad, Clara, dije sin rodeos. Me llevé lo que era mío. Las oportunidades no se construyen sobre las posesiones de otras personas. No se puede construir una carrera sobre un coche que no es tuyo y una historia que no es cierta. Somos familia, murmuró mi padre, pero sonaba débil, un guión gastado. Lo sé, dije. Y te he dicho 1000 veces que pedir permiso es el requisito mínimo para el respeto. Pero esta familia ni siquiera puede hacer lo mínimo. Cogéis, exigís, dais por sentado. Así que ahora he subido el precio de la entrada. Me enderecé, colgándome el bolso del hombro. Estas son las nuevas reglas, dije, mirándolos a cada uno por turno. A partir de ahora, nadie menciona ese coche, nadie publica sobre él, nadie les dice a los parientes que lo compramos. Si veo una publicación más o escucho una mentira más sobre que ese coche es un regalo familiar, publicaré la transferencia de titularidad y la factura de venta en mis redes sociales, etiquetaré a Dinámica Siberia, corregiré públicamente el registro con pruebas legales. Clara parecía horrorizada. ¿Nos humillarías así? Solo si mientes, dije. La verdad solo es humillante si has estado viviendo una mentira. La sala se quedó en silencio. El guión de nuestras cenas de domingo, en las que yo daba,
Ellos cogían y todos fingíamos que era amor. Había sido hecho trizas en el suelo. No había forma de volver a pegarlo. Me voy a casa, dije. Tengo trabajo mañana por la mañana. Trabajo de verdad. Salí por la puerta por segunda vez, y esta vez nadie me detuvo. El silencio detrás de mí no era el de la paz. Era el de un régimen que acababa de darse cuenta de que la rebelión había tenido éxito. Entré en mi SUV y el motor arrancó con un gemido. Pero mientras salía de la entrada, no miré la casa. Miré hacia la ciudad, donde mi coche, mi límite, me esperaba bajo la luz protectora de las cámaras de seguridad. El viaje de vuelta a mi apartamento ese domingo por la noche no se definió por el silencio, sino por la vibración incesante de mi teléfono en la consola central. Zumbaba en el portavasos de plástico, como un insecto furioso, atrapado en un frasco. No lo miré. Sabía exactamente quién era, y sabía exactamente lo que dirían los mensajes. Cuando finalmente aparqué en el garaje de mi edificio, en mi propia plaza de aparcamiento, lejos del lote ejecutivo de Dinámica Siberia, cogí el dispositivo. Tenía 22 mensajes sin leer de mi madre. Eran una caótica clase magistral sobre las etapas del duelo, alternando rápidamente entre la negación, la ira, la negociación y la depresión. Solo queríamos lo mejor para todos, decía uno. Tu padre está muy dolido por tu tono, decía el siguiente. Clara está llorando en su habitación. ¿Cómo puedes dormir sabiendo que has causado esto? Por favor, llámanos y arreglaremos esto. Me senté en la oscuridad, la luz azul del salpicadero iluminándome. Hace una semana, este aluvión me habría destrozado. Habría devuelto la llamada, disculpándome por ser difícil y prometiendo arreglar las cosas solo para que el teléfono dejara de sonar. Pero esta noche, la vibración sonaba distante. Era ruido, no una orden. Escribí una única respuesta, mi pulgar moviéndose con firmeza sobre la pantalla. Os quiero, pero necesito que respetéis mis límites. El coche es un activo de la empresa. La discusión está cerrada. Pulsé enviar. Luego silencié la conversación. Las consecuencias se desarrollaron a lo largo de la semana, pero de una manera diferente a la que esperaba. Clara, incapaz de argumentar contra la realidad legal de la situación, decidió atacar mi carácter. Recibí un mensaje de texto de mi prima Gemma el martes. Me llamó durante la comida, su voz vacilante. Hola, Sofía dijo. Solo quería ver cómo estabas. Clara publicó algo vago sobre la traición familiar y las hermanas egoístas en su historia. Y luego la tía Linda le dijo a mi madre que habías vendido tu coche solo para fastidiar a Clara. ¿Es eso cierto? Tomé un sorbo de mi café helado, el amargor del expreso bienvenido. No lo vendí para fastidiar a nadie, Gemma dije con calma. Transferí un pasivo a mi empleador para proteger mis finanzas. Clara está enfadada porque perdió el acceso a algo que nunca fue suyo. Ah, dijo Gemma. Hubo una pausa. Bueno, eso tiene más sentido. Ya sabes cómo es Clara. Lo hace sonar como si la hubieras abandonado en medio de la autopista. Tiene su propio coche, dije simplemente. Le estoy enseñando a conducirlo de nuevo. No sentí la necesidad de enviar capturas de pantalla o defenderme en largos párrafos. La verdad tiene un peso que las mentiras no tienen. La narrativa de Clara requería una energía constante para mantenerse. La mía solo requería los papeles de la transferencia de titularidad en un cajón de la oficina. En el trabajo, el ambiente también había cambiado. El miércoles por la mañana, entré en la sala de descanso y encontré a Javier y Sara hablando junto a la máquina de café. Se callaron cuando entré, la señal universal de que yo era el tema de conversación. Buenos días, dije, abriendo la nevera para coger un yogur. Hola, Sofía dijo Javier, cambiando de peso torpemente. Oye, vimos el nuevo coche de la empresa en el garaje, el que tiene el letrero de transporte ejecutivo. Se parece exactamente a tu coche, bueno, al que tenías. Es el mismo, dije, volviéndome para mirarlos. No sonreí, pero no fruncí el ceño. Simplemente expuse un hecho. Me di cuenta de que poseer un vehículo de lujo en la ciudad no era el uso más eficiente del capital, y la empresa necesitaba un vehículo para la flota. Así que se lo vendí a Dinámica Siberia. Fue una decisión de negocios. Oh, dijo Sara. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Así que no fue un regalo? No dije rotundamente. Lo compré con mi dinero y lo vendí legalmente a la empresa. Ahora es un activo de la flota. Solo gestiono la logística. Vi cómo la comprensión se dibujaba en sus rostros. La imagen de la niña rica mimada se disolvió al instante, reemplazada por la de una operadora astuta que sabía cómo aprovechar un activo. Eso es realmente inteligente, admitió Javier, impresionado. Quiero decir, hacer que la empresa pague la depreciación es genial. Es solo logística, dije, y me fui. Esa tarde, me encontré con Javier Ponce en el ascensor. Las puertas se cerraron,
encerrándonos en la silenciosa caja de acero. Sanz murmuró, asintiendo en mi dirección. Señor Ponce, respondí. He visto el ajuste del presupuesto de transporte trimestral, dijo, mirando fijamente los números de los pisos ascendentes. Proyectamos un ahorro del 12% en los gastos de viaje de los clientes en los próximos 2 meses. Esa transferencia de activos fue más fluida de lo que esperaba. Le dije que sería eficiente, dije. Me lanzó una mirada, un raro destello de aprobación en sus ojos. Buen trabajo. Convertiste un pasivo personal en un activo corporativo. Ese es el tipo de pensamiento que me gusta. Gracias, señor, dije. Mientras salía del ascensor, sentí una oleada de orgullo profesional que no tenía nada que ver con mi familia. Ponce no sabía nada del drama, no sabía de la rabieta de Clara ni de las recriminaciones de mi madre. Solo vio los números, y los números decían que yo era competente. Esa validación se sentía más sólida que cualquier cumplido que mis padres me hubieran hecho jamás. De vuelta en Pozuelo, la realidad era más dura. Me enteré por un nervioso mensaje de voz de mi madre el jueves que Clara había intentado cambiar las tornas. Como su malvada hermana le había quitado la berlina, había ido a nuestros padres con una propuesta para que le alquilaran un nuevo SUV de lujo, uno a la altura de la marca que antes había tenido. Mi padre habría refunfuñado, pero finalmente habría sacado la chequera, aterrorizado por la idea de que Clara se sintiera decepcionada. Pero esta vez fue diferente. Tu padre dijo que no, relató mi madre más tarde, su voz cansada y resignada. ¿En serio?, pregunté, genuinamente sorprendida. Le dijo que si tú podías ser tan disciplinada con tus activos, tal vez era hora de que ella aprendiera a hacerlo con los suyos. Dijo que no iba a firmar un contrato de alquiler que ella no podía permitirse asegurar. Me senté en mi apartamento, con el teléfono en la mano, atónita. Mi acción no solo había protegido mi coche, había roto el hechizo. Mi negativa a hacer la red de seguridad había obligado a mis padres a mirar el acto de trapecio, sin el colchón que yo siempre había proporcionado, y les dio miedo. Se dieron cuenta de que si le compraban ese coche y ella lo estrellaba, no habría ninguna Sofía para arreglarlo. Ninguna Sofía a quien culpar, todo sería suyo. Así que Clara siguió conduciendo su utilitario de 4 años. Vi una foto en la que la etiquetó un amigo en una cafetería el viernes. Su coche estaba al fondo, polvoriento y desordenado. Parecía molesta, pero estaba allí. Se había conducido a sí misma. Se había aparcado a sí misma. Estaba navegando por la indignidad de ser una persona normal con un coche normal. Ese fin de semana, me reuní con Marta para almorzar. Nos sentamos en un patio, el sol calentando la mesa, le conté todo. El silencio de Clara, los mensajes de texto incómodos de mi madre, el respeto de Ponce. Pareces diferente, comentó Marta, removiendo su mimosa. ¿Diferente cómo? Más ligera, dijo. Normalmente, después de una pelea familiar, pareces como si llevaras una mochila llena de piedras. Hoy pareces despejada. Me siento más ligera, admití. Sigo esperando que aparezca la culpa. Sigo esperando ese nudo en el estómago que me dice que soy una mala hija, pero nunca llega. Siento que ya he pagado mis deudas. Es porque no lo hiciste para hacerles daño, dijo Marta, señalándome con el tenedor. Esa es la diferencia, Sofía. No los castigaste, simplemente dejaste de ser su víctima. Te quitaste el cartel de pateame que llevabas 20 años puesto. Miré mis manos. Me quité la armadura, la corregí suavemente. Me di cuenta de que no tenía que luchar contra ellos, solo tenía que salir de su línea de fuego. Exactamente, sonrió Marta. Brindemos por salir de la línea de fuego. Chocamos nuestras copas. No fue un brindis triunfal, fue un reconocimiento silencioso de que la guerra había terminado porque un bando simplemente había dejado de luchar. El domingo por la mañana, mi madre volvió a escribir. Esta vez no había emojis, ni recriminaciones, solo una simple pregunta. ¿Vienes a cenar esta noche? ¿Tu padre está haciendo estofado? Miré la pantalla. Podría ir. Podría sentarme a esa mesa. Pero si volvía, tenía que estar segura de no caer en la misma trampa. Escribí mi respuesta con cuidado. Me encantaría, pero necesito que entiendas que vendré en mi propio coche, y no hablaremos de la berlina, ni del transporte público, ni de compartir. Si se saca el tema, me iré. ¿Trato hecho? Los 3 puntos flotaron durante mucho tiempo. Los vi aparecer y desaparecer, imaginando a mi madre tecleando y borrando, debatiendo si podía aceptar a una hija que no podía controlar. Finalmente, llegó el mensaje. Trato hecho. Te vemos a las 6. Dejé el teléfono. No era una relación perfecta, no era la cálida y difusa familia de los anuncios, pero era una basada en mis términos. Me acerqué a la ventana y miré la calle. Podía ver la ciudad extendiéndose, bulliciosa e indiferente. Ya no era Sofía la proveedora. Ya no era Sofía la alfombra.
Solo era Sofía, y por primera vez era suficiente. Conduje hasta la entrada, esperando una tregua silenciosa, el tipo de cena en la que comemos estofado y fingimos que la semana pasada nunca sucedió. Pero en el instante en que vi los coches adicionales aparcados en la calle, el sedán beige de la tía Linda, la enorme camioneta del tío Miguel, supe que el trato era una mentira. Esto no era una cena, era una intervención. Entré, con el bolso apretado en la mano. El salón estaba dispuesto como un juzgado. Mis padres estaban en el sofá principal, flanqueando a Clara, que estaba acurrucada con una caja de pañuelos, pareciendo pequeña y frágil. La tía Linda, el tío Miguel y dos de mis primos estaban repartidos en los sillones, con tés helados en la mano, sus rostros severos y sentenciosos. Sofía, dijo mi padre, su voz resonando con un dramatismo ensayado, nos alegra que hayas decidido unirte a nosotros. ¿Creemos que es hora de que haya testigos familiares? No me senté. Me quedé en la entrada entre el recibidor y el salón. Teníamos un trato, papá, no hablar del coche. Eso fue antes de que nos diéramos cuenta de la profundidad de tu egoísmo. Intervino la tía Linda, sacudiendo la cabeza. Tu madre nos lo ha contado todo. Vendiste tu coche nuevo solo para que tu hermana no pudiera usarlo para una entrevista de trabajo. Francamente, Sofía, no sabía que tenías tanta maldad dentro. Me abandonó, sollozó Clara, secándose una lágrima. Tenía una gran oportunidad, y me la arrebató. Ahora parezco una aficionada. Arruinó mi semana a propósito. Mi padre se puso de pie, aprovechando el momento. Comenzó a pasearse, gesticulando. Criamos a nuestras hijas para que se apoyaran mutuamente, pero Sofía aquí decidió que el dinero era más importante que el futuro de su hermana. Prefiere tirar un activo, venderlo a una corporación sin rostro, que dejar que su propia sangre conduzca 5 kilómetros. Es rencor, simple y llanamente. Un murmullo de desaprobación recorrió la sala. Mis primos miraron sus zapatos. El tío Miguel sacudió la cabeza, murmurando algo sobre los niños de hoy en día. Sentí un calor subir por mi pecho, pero lo reprimí. Lo metí en la fría caja de acero, donde guardaba mi estrés laboral. Si querían un espectáculo, no les daría un melodrama. Les daría una reunión de consejo. ¿Has terminado? Pregunté, mi voz cortando los murmullos. Apenas he empezado, comenzó mi padre. Has tenido 5 minutos, dije, mirando mi reloj. Quiero 60 segundos para una refutación. Si después de eso todavía creéis que soy la mala, me iré y no volveré a mencionarlo. La sala se quedó en silencio. La curiosidad es una fuerza poderosa. De acuerdo, resopló mi padre, cruzando los brazos. Explícate. Me acerqué a la mesa de café. No grité, no lloré. Abrí mi maletín y saqué 3 hojas de papel. Las coloqué una al lado de la otra, perfectamente alineadas. Prueba A, dije, señalando la primera página. Esta es la transferencia de titularidad. Fíjense en la fecha. Transferí la propiedad a Dinámica Siberia el martes por la mañana. No se lo vendí a un extraño. Lo fusioné con la flota de mi empresa. Eso ya lo sabemos, dijo la tía Linda con desdén. Ese es el problema. Prueba B, continué, ignorándola. Esta es la póliza de seguro de la empresa. Establece explícitamente, en negrita, que el vehículo está asegurado únicamente para uso comercial. Cualquier conductor que no esté en la nómina como ejecutivo es un operador no autorizado. Si Clara hubiera conducido este coche y hubiera chocado con un bordillo, el seguro se habría anulado. La empresa habría demandado al conductor individual por el valor total del coche más los honorarios legales. Es una responsabilidad de 50.000 euros de la que te salvé, por cierto. Y finalmente dije, sacando mi teléfono, la razón por la que tuve que hacer esto. Toqué la pantalla y se la mostré a la tía Linda. Era la captura de pantalla de la publicación de Instagram de Clara, la de ella apoyada en mi coche con el pie de foto. Gracias a mamá y papá por el coche nuevo. Leí el pie de foto. Linda di en voz baja. La tía Linda entrecerró los ojos. Gracias a mamá y papá por el coche nuevo. Trabajo en logística corporativa, dije, dirigiéndome a la sala. La integridad es mi moneda. Cuando mi hermana publica una foto de mi coche, el que yo pagué con mi sueldo, y dice que es un regalo de mis padres, crea una narrativa en mi lugar de trabajo. Mis colegas vieron esto. Empezaron a bromear sobre que yo era una enchufada. Pensaron que mis padres estaban financiando mi estilo de vida. Miré a mi padre. Apartó la mirada. No puedo permitirme parecer una niña mimada en una industria que exige precisión y responsabilidad, dije. Así que tomé medidas legales para corregir el registro. Transferí la titularidad a la empresa para que, cuando alguien pregunte, pueda mostrarles la factura de venta. No lo hice para hacerle daño a Clara. Lo hice para proteger mi trabajo, la misma fuente de ingresos que paga las facturas de emergencia de esta familia. El silencio que siguió fue diferente. No fue el de la condena.
Fue el de la vergüenza. El tío Miguel se inclinó hacia adelante, mirando los papeles del seguro. Espera, así que si ella lo hubiera conducido, ¿la empresa podría haberla demandado? Sí, dije, y habrían ganado. Vaya, gruñó Miguel, mirando a mi padre. Eso es un riesgo terrible, Jaime. No mencionaste esa parte. No pensé que fuera real, balbuceó mi padre. Es real, dije. Está firmado. Está notariado. Clara se puso de pie, su rostro enrojecido. Ya no estaba triste, estaba furiosa. Su público se estaba volviendo en su contra. Estaba perdiendo el foco. ¿A quién le importa el papeleo?, gritó. Solo quieres controlarlo todo. Solo quieres ser la que tiene el coche bonito. Estás celosa porque me queda mejor a mí. Y ahí estaba, la fea verdad. Me queda mejor a mí. No se trataba de trabajo, ni de seguridad, ni de transporte. No necesitabas un aventón al trabajo, Clara, dije en voz baja. Necesitabas un accesorio. Necesitabas parecer exitosa sin hacer el trabajo para comprar el éxito. ¡Cállate!, gritó. Eres una solterona amargada y celosa. Mi madre, que había estado en silencio todo el tiempo, levantó la cabeza de repente. Miró a Clara, realmente la miró, gritando como una niña a la que le han negado un juguete. Luego miró los papeles sobre la mesa, las fechas, las firmas, la prueba irrefutable de que yo había manejado esto como una adulta, mientras ellos lo habían manejado como un grupo de adolescentes. Clara, dijo mi madre. Su voz era baja, pero cortó los gritos de Clara. ¿Qué?, espetó Clara. Siéntate, dijo mi madre. Pero mamá, ella... Siéntate, repitió mi madre, y su voz era pesada, una profunda tristeza. Me miró. Protegiste tu trabajo. Sí, dije, y nosotros intentamos cambiarlo por una foto, susurró. Miró a mi padre. Jaime, mira esto. Mira lo que estamos haciendo. Tiene 32 años, y ha tenido que vender su coche a una corporación solo para evitar que se lo quitemos. No íbamos a quitárselo, murmuró mi padre, pero no le quedaba lucha. Los parientes empezaron a mirar sus relojes, a recordar de repente otros lugares en los que tenían que estar. La emboscada había fracasado. El jurado había visto las pruebas, y el veredicto era humillante. Recogí mis papeles, guardándolos en mi bolso. Me voy, Die. Sofía, quédate a cenar, dijo mi madre, poniéndose de pie. Sonaba desesperada. Por favor, ¿podemos arreglar esto? No, mamá, dije, no podemos arreglar esto con estofado. Miré a Clara, que estaba sentada de mal humor en el sofá, mirando su teléfono, ya buscando su próxima dosis de validación. Os quiero, dije, y por primera vez lo dije sin la carga de la obligación, pero estoy cansada de ser el recurso del que tiráis cada vez que queréis sentiros importantes. No soy un banco, no soy un servicio de alquiler de coches, soy vuestra hija. Y si no podéis quererme sin usarme, entonces no tenéis acceso a mí. Me di la vuelta y salí. Oí a mi padre empezar a decir algo, pero mi madre lo silenció. Salí por la puerta principal, bajé los escalones del porche y pasé junto a la camioneta de mi tío. El aire de la noche era fresco. Entré en mi viejo SUV, no miré la casa, no necesitaba ver la discusión, no necesitaba ser parte de las consecuencias. Había trazado una línea, y por primera vez, se mantuvo. A la mañana siguiente, entré en el garaje de Dinámica Siberia, pasé mi tarjeta por la puerta ejecutiva, la barrera se levantó, conduje hasta el nivel reservado, y allí estaba la berlina Zafiro de medianoche. Estaba perfectamente aparcada en la plaza marcada como transporte ejecutivo. Las luces del techo brillaban en las curvas de los guardabarros, haciendo que la pintura azul brillara. Estaba intacta. Estaba a salvo. Ya no era mi coche personal. No podía llevarlo al supermercado. No podía usarlo para un viaje por carretera. Pero mientras aparcaba mi SUV arriba y pasaba junto a él de camino al ascensor, sonreí. Era lo más bonito que había visto nunca. No era un símbolo de riqueza, ni un símbolo de estatus. Era un monumento a la primera vez que dije no y no dejé que mi voz temblara. Era una fortaleza de acero y cristal que demostraba que podía protegerme. Pulsé el botón del ascensor y vi cómo se abrían las puertas. Entré, lista para trabajar, dejando las llaves y la culpa atrás.